Buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecerles a quienes primero me acompañan en el día a día para llevar a cabo todas estas actividades de formación eh, que tienen que ver con compañeras que están en el servicio de docencia, capacitación e investigación de nuestro CEPSIBA Perón, a mis compañeras de la Oficina de Comunicación a Distancia, a los directivos de la institución, por permitirnos continuar formándonos. Eh, y sobre todo, si ustedes no estuvieran del otro lado, esto no sería posible. Antes de iniciar, les recuerdo nuevamente los avisos parroquiales que mi compañera hace ratito les ha pasado. Necesitamos que registren su asistencia en el link que ha subido para que podamos tener la constancia y después generar las certificaciones correspondientes a este curso. También decirles que ahora lo vamos a abordar, vamos a hacer una ligera presentación de lo que se va a hacer en este curso e iniciamos ya rápidamente con elementos conceptuales que son necesarios directamente abordarlos antes de hablar propiamente de la temática que nos reúne. Por ahora van a mantener cerrados los micrófonos, pero cuando ustedes quieran hacer una consulta lo pueden hacer por el chat. Como saben, mi nombre es Rita Chávez, licenciada en enfermería, y pertenezco al área de docencia, capacitación e investigación del servicio del CEPSID Eva Perón. Esta es el segundo que nos convoca anualmente. Y en esta oportunidad hemos querido abordar en realidad todo lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo en el ámbito de la salud, que todos los son conocidos. Yo solamente encontré encuentros porque es necesario que sepamos que ya estamos casi transitando los últimos meses del año y por esta razón lo hemos acotado en 3 encuentros básicos. De todas maneras, si vemos que es necesario reforzarlo, podemos hacer. Eso va a depender mucho también de las necesidades de ustedes. En primer lugar, vamos a ir. Estos son los 3 encuentros que va a tener este curso, que tienen que ver con el marco de la Argentina, de fecha. También cuáles son los diversos factores que van a afectar al trabajador desde una visión holística. Se relaciona mucho con lo que veíamos ayer. ¿Qué herramientas como trabajadores podemos generar, podemos crear en nuestros ambientes de trabajo para lograr de manera colectiva crear este ambiente de trabajo saludable? Entonces, nosotros vamos a aportar elementos que nos sirvan para el crecimiento personal y profesional, buscando formar sobre todo trabajadores y trabajadoras con conciencia del trabajo, que tengan un pensamiento crítico, que sean reflexivos, que podamos problematizar diferentes situaciones que se ven dentro del seno de trabajo y que tengan un conocimiento fundamentado que nos permita ser cuestionadores de las realidades a donde nos encontramos. También sirve para que uno pueda hacer siempre una reflexión de las teorías del campo teórico, que lo podamos llevar a la práctica. Y perdón, había ahí un retorno teníamos prendido 2 micrófonos y estaba justo también haciendo eco en lo que estaba hablando.
entre la teoría y la práctica, ¿sí? Sobre todo que esto tenga un significado primordial en lo que es nuestra salud. Esto nos ayuda a relacionarlo siempre con lo que es nuestro trabajo. Vamos a usar un lenguaje que sea menos y que sean conceptos que lo podamos llevar a, a nuestra realidad. Porque la salud se defiende, nosotros los trabajadores tenemos que defender nuestra salud a capa y espada. Tenemos que ir cambiando de a poco esa mirada vieja que se tenía, por ahí, por decirle una mirada tradicional, para no decirle vieja, en relación a lo que era el trabajo, la mirada renovada que tiene ahora, y esto cómo impacta en el ser holístico que somos, en esa composición biopsicosocial, que tenemos que considerarla y que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para conservar esta salud, este equilibrio justo de salud, para que podamos seguir bien. Sé que se está entrecortando la comunicación. Vamos a tratar de hablar más lento para ver si mejoramos. Bien, entre los objetivos que pretendemos específicos es que juntos podemos lograr reconocer el marco legal de la CIMAT en Argentina, valorar la importancia de la prevención en el cuidado de la salud laboral, conocer los aspectos básicos del sistema de riesgo de trabajo, que por ahí no, lo abordamos cuando nos toca, y en realidad nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, principales que tenemos que conocer para poder exigir nuestros derechos, defender nuestros derechos y con eso garantizar nuestra salud. Y bueno, y crear herramientas básicas para fomentar un buen ambiente de trabajo. ¿Sí? Nosotros no somos seres inertes dentro del colectivo de trabajo, sino nosotros todos construimos, todos y todas construimos a este ambiente laboral. Entonces, no podemos pensarnos fuera de al contrario, siempre tenemos que pensarnos dentro y sentirnos partícipes de los mismos. De esta manera, nosotros no entregamos, ¿sí?, nuestra salud en manos de otros, sino que la defendemos. Nuevamente, la metodología que vamos a utilizar, que esta es la más utilizada, valga la redundancia, en nuestro ámbito de salud, es la metodología constructivista, ¿sí? Nosotros lo que queremos es lograr una asimilación de conceptos nuevos, que uno los reflexiona como personas que somos y que nos sirve para interrelacionar con la realidad en la que estamos. Sin lugar a dudas, esto para poder aplicarlo tiene que ver un poco eh, con nuestro esquema mental o nuestro mapa mental. Muchas veces cuando abordamos diferentes temáticas, no impacta de igual manera en todos, entonces relaciona con ese esquema mental. Si nosotros nos relacionamos, hola, perdón, nuevamente se ha hecho un corte ahí, es la conectividad que hay, digamos, por problemas técnicos. Bien, lo que les decía es que toda información tiene que ver cómo la adaptamos en base a nuestro esquema mental. Ese esquema mental está directamente relacionado con las experiencias previas que tenemos y cómo acomodamos conceptos nuevos a este esquema mental. Cómo esta realidad nos retroalimenta. Básicamente siempre somos seres que tenemos conocimiento
puntos básicos eh, tenemos que trabajar sobre los mismos si es necesario, es desaprender, hay que desaprenderlos y reaprenderlos, ¿sí? Porque esto es una construcción constante. eh, y nosotros tenemos que, dentro del seno de la salud, es importantísimo que lo hagamos de manera constante. Bien, entonces, para seguir hablando de la temática, analizar, ¿sí? Y perdón, y pensar. A ver, vamos a detenernos porque hay unos problemas técnicos. Hola, espero que se escuche mejor ahí. Hemos cambiado las reglas, así que bueno, vamos a ir bien. Bueno, en cuanto hablábamos de la metodología que utilizamos, siempre es la constructivista, porque somos seres con conocimientos previos y que en el ámbito nuestro de la salud y en realidad en la vida en general, uno va aprendiendo nuevos conceptos y aplicándolos a nuestra realidad. De esa manera podemos aprender, desaprender, aprender y reaprender constantemente. Entonces, lo cierto es que nosotros de manera individual y colectiva podemos construir el conocimiento. Para poder seguir hablando en la temática es necesario tener en cuenta definiciones basales, ¿sí? Como por ejemplo lo que es el trabajo, ¿sí? Entonces, y repensarnos desde el trabajo que hacemos en el día a día. Eh, Cuando existen diferentes concepciones de la definición de trabajo dependiendo desde la arista que se lo analice. Puntualmente habla que es una actividad social que está organizada y que nos permite alcanzar objetivos tantos individuales como colectivos y que sirve para solventar nuestras necesidades gracias a que utilizamos y combinamos recursos en relación al área personal, al material y tecnológico. Sin lugar a dudas, con el progreso tecnológico se ha mejorado mucho la calidad de vida y las condiciones de trabajo, pero han aparecido nuevos elementos problemáticos dentro de los senos laborales que es indispensable identificarlos, evaluarlos y controlarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad si nosotros vemos la concepción tradicionalista de lo que es el trabajo, antes se hablaba como el trabajo, como la simple acción de realizar un esfuerzo, ¿sí? Y era algo que tenía que ver sobre todo con un deber social, una obligación, y miraba mucho el plano individual y se resumía a esfuerzos físicos. Ahora el uso de las nuevas tecnologías, no es que no existe esfuerzo físico, va a depender sin lugar a duda con el trabajo que cada uno de nosotros realice. Eh, pero lo cierto es que ha disminuido la carga de trabajo con esfuerzo físico, pero ha aumentado gracias a la aparición de las máquinas, ¿no? Pero ha aumentado la demanda en el esfuerzo psicológico, ¿sí? Y esto tiene que ver con las complejidades mismas que se dan dentro de los ámbitos de trabajo y que son necesarios detectarlos de manera temprana para que de este modo no tenga un impacto negativo en la masa obrera. De esta manera también reconocernos que desde la nueva concepción de trabajo uno habla como un derecho, ¿sí? Y como una necesidad que tenemos los seres humanos para sentirnos seguros. Y sobre todo habla en esta nueva concepción de una fuerza colectiva de trabajo. Y
que tiene que ver también con los avances que ha habido en la conceptualización del trabajo mismo y en las apariciones de los nuevos actores sociales, ¿sí? Que, bueno, uno les dice así, pero en realidad hace muchísimas décadas que los sindicatos vienen trabajando y surgen estos sindicatos, ¿sí? Por una mirada colectiva de trabajo con el fin de responder a las necesidades propias de los trabajadores, pero sobre todo la defensa del trabajo de la masa obrera. Bien, también el trabajo tenemos que saber que en sí no nos enferma, ¿sí? Lo que nos enferma son el medio ambiente de trabajo que no sea saludable. Esto es lo que nos hace mal. Es por eso que es ahí a donde tenemos que reconocer cuál es nuestro rol y cuál también es los factores protectores que tenemos. Bueno, cuando hablamos mucho en nuestra formación profesional, puntualmente en mi caso hablamos de enfermería, tenemos muchas maneras de poder estudiar las necesidades que tenemos los seres humanos a través de diferentes modelos conceptuales. Bueno, dentro de esos modelos conceptuales está de Virginia Henderson, de Dorothy Orem. Bueno, ahora me he centrado en lo que es la pirámide de Maslow, ¿sí? Porque si uno tiene que aplicar y significar la fuerza del trabajo en nuestras vidas, en esa base que tiene Maslow, en que hace referencia a las necesidades básicas y fisiológicas, estas directamente están relacionadas a las necesidades que las tenemos que satisfacer para poder vivir, para seguir adelante, ¿sí? Pero después, inmediatamente después, aparece esa necesidad de seguridad. Esa necesidad de seguridad está directamente relacionada con el trabajo que realizamos y con el empleo que tenemos, que trabajo y empleo son totalmente diferentes, y cómo esto impacta en mi vida. Eh, la remuneración que recibimos, ¿sí? Y miren que en la actualidad existen muchos planteos, ¿sí? Y se habla mucho del salario de los trabajadores, y sin embargo, a través de estudios de investigación, se puede evaluar que lo que más está afectando a los y las trabajadoras es en realidad los medio ambientes de trabajo, ¿sí? Y sobre todo las relaciones del factor humano. Eso es lo que más está afectando y lo que más está desgastando, ¿sí? Y las relaciones, sin lugar a dudas, con los superiores, ¿no? Entonces, en esta necesidad de seguridad se centra el trabajo, cómo yo puedo autosustentarme en cuanto a las necesidades que voy a poder responder que tenga mi grupo familiar, así como también individualmente. Inmediatamente por encima de este escalón tenemos la necesidad de afiliación y pertenencia, que esto tiene que ver sobre todo con cómo socialmente me relaciono y cómo también es mi sentimiento de pertenencia a un colectivo, ¿sí? De personas. Entonces nosotros tenemos que, y esto se relaciona, si volvemos a hace unas semanas atrás, al curso de que hablábamos de seguridad del paciente. Eh, yo puedo dar cuidados seguros cuando mi ambiente de trabajo es seguro, porque también existe un sistema de relación de afectividad, ¿sí? Que hace que mi ambiente de trabajo, afectividad positiva, sea eh, digamos, o impacte en mí de una manera muy proactiva. Entonces esto acrecienta mi sentimiento de pertenencia hacia mi lugar de trabajo y por ende mi productividad dentro de ese trabajo, ¿sí? Después viene la necesidad de reconocimiento, que esto tiene que ver sobre todo con nuestra manera de que nos gusta ser reconocidos, ¿sí?
Si uno mira desde la parte laboral, tenemos el reconocimiento, que está un poquito lo que les decía anteriormente, en relación al salario, pero también tenemos el reconocimiento social y el reconocimiento de nuestros pares. Sí, esto tiene que ver que también, esto lo hemos hablado en el curso de seguridad del paciente, es necesario, es indispensable que las personas en los lugares de trabajo sean reconocidas por sus logros, ¿sí? También es necesario que para que logremos algo tengamos perspectivas claras, que la misión, la visión, los objetivos y metas sean claras, ¿sí? Eso es elementos fundamentales a considerar. Si no, no podemos marchar en direcciones colectivas, ¿sí? Bueno, y el podio de esta pirámide de Maslow es sobre todo cómo me siento a través de todo lo que veníamos hablando, ¿sí? Esa es mi autoestima. Y esto es muy importante porque cómo me veo, cómo me siento, lo puedo expandir hacia el lugar donde yo me relaciono. De esa manera todo confluye en un todo por igual. Entonces, si yo tengo la carga global de trabajo, es esa carga que vamos a tener todos y todas dentro de un ambiente de trabajo de una manera particular, ¿sí? Y que puede ser que algunos trabajos tengan en algunas de estas esferas mayor carga, ¿sí? Nosotros tenemos que equilibrar estas tres esferas. Entonces tenemos la esfera física, la psíquica y la mental. La física puntualmente está hablando de lo que va a ser las cargas, por ejemplo, entre levantar peso, el tiempo que tal vez me mantenga dinámica o estática, que en realidad esto también tiene que ser equilibrada, ¿sí? Si yo estoy mucho tiempo sentada, por ejemplo, en mi lugar de trabajo frente a una computadora y lo tengo que combinar con algo dinámico, porque en realidad también es perjudicial, ambas, ¿sí? Entonces, es el equilibrio justo de todos los extremos son malísimos en ese sentido. Entonces, tengo que buscar ese equilibrio perfecto. También para que ahora ha empezado a surgir dentro de los ámbitos laborales las recreaciones que son como pausas activas les ponen, ¿sí? Para aquellos que estamos mucho tiempo sentados frente a una computadora, dentro de la institución, de las diferentes instituciones, pregonan un tiempo determinado para que los trabajadores y las trabajadoras podamos hacer algo, pero nos pongamos a mover nuestro cuerpo, pero sobre todo esto se relaciona con la recreación, ¿sí? Con el plano psíquico. En la parte psíquica, aquí está más bien todo lo que pasa por la parte emocional, ¿sí? Las presiones que tenemos dentro de nuestros ámbitos laborales y cómo estos nos pueden afectar. Y luego está la mental. La mental es también esa, tiene que ver con la parte cognitiva que tiene el ser humano, las destrezas, las habilidades, las competencias que tenemos, cómo podemos combinar estos en perfiles profesionales, ¿sí? Cómo ejecutamos a través de estos perfiles en nuestras competencias, que las vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestro ámbito laboral, ¿sí? Por eso se llama mucho también, nosotros tenemos diferentes lugares donde nos vamos formando, pero el trabajo en sí, el ámbito de trabajo en sí, nos aporta gran conocimiento de campo, ¿sí? Y es muy importante para la formación general, que podemos ser profesionales o no, pero que siempre en el ámbito de laboral aprendemos algo. Eso no nos tenemos que olvidar. Entonces, esa influencia del trabajo, nosotros tenemos que mirarla desde dos perspectivas. Si nosotros tenemos en la mirada positiva ese ambiente, ¿qué va a hacer? Que me desarrolle como ser humano, que sea creativo, que no tenga temor en tomar decisiones, que sea responsable. Ahora es muy común escuchar hablar a los superiores que las personas que trabajan
¿sí? Tal vez bajo su decisión o bajo su cargo, ¿sí? Dicen no son responsables o son irresponsables. Y la verdad eso, ¿cómo lo miden? Me pregunta cuando escucho que dicen así, digo, ¿cómo lo miden? ¿En qué se basan? Se sientan a preguntarle si me dicen, no, porque siempre estás llegando tarde. Bueno, pero que me gustaría saber si se sientan a preguntar por qué llegas tarde. ¿Qué es lo que te pasa que llegas tarde? ¿Sí? No, porque la verdad no produce nada. Entonces, ¿por qué no produce? ¿Qué los lleva a no producir? A que si realmente esa persona que digo que no produce, le estoy dando los medios que necesita para que produzca. Y si realmente tiene en su interior el conocimiento del sector a donde está. Entonces, por eso es necesario, si uno quiere crear ambientes positivos de trabajo, ver los perfiles profesionales, ¿sí? Y sobre todo también sentarse con el trabajador y ver cómo se siente. Esto hace que uno pueda crecer. Este lado positivo hace que también me relacione de manera positiva con todos mis compañeros y mis compañeras de trabajo. Y que lo pueda hacer, y se pueda visible ese ambiente a través de la productividad. Y cuando uno habla y abordar la defensa de la salud siempre dentro del ámbito del trabajador, tiene que ser de una manera interdisciplinaria y tiene que estar consensuada con el propio trabajador, y que se relaciona con las experiencias que tenemos nosotros. Esto, trasladarlo sin lugar a dudas a un saber científico, de manera tal que nosotros podamos hacer aportes constructivos dentro del ambiente de trabajo y que tengan que ver con necesidades reales, ¿sí? No necesidades que yo creo, sino necesidades reales de los trabajadores. Entonces, por esa misma razón, nosotros tenemos que garantizar que esa influencia del trabajo en las personas sea positiva, porque solamente de eso vamos a potenciar el desarrollo del factor humano dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, y de esta manera nosotros creamos ambientes saludables de trabajo. Por el contrario, ¿sí? La influencia, si es negativa, obviamente aparecen todos estos daños colaterales dentro de lo que es nuestro rol como profesional. Aparecen accidentes de trabajo, ¿sí? Que son totalmente diferenciados de lo que son las enfermedades profesionales. Ahora vamos a ver un poquito de las enfermedades profesionales según la legislación actual, ¿sí? Aquí puede aparecer que empiece a tener ciclos de estrés, que esté con fatiga. La fatiga fisiológica es normal, todos nos llegamos a cansar en algún momento del día, pero lo podemos recuperar después con un poco de descanso, recreación, ¿sí? Pero bueno, cuando la fatiga se vuelve crónica nos está diciendo otras cosas. Y bueno, y las insatisfacciones que va a estar impactadas en diferentes necesidades. Inclusive esta influencia negativa no queda limitada a nuestro ámbito laboral, porque nosotros somos una sola persona. Hay veces que escucho que dicen, no, yo cuando vuelvo a casa dejo los problemas del trabajo en la puerta. Y no, es muy difícil hacer eso. Yo los admiro y las admiro a las personas que puedan hacer eso, porque en realidad esos problemas nos transversalizan como seres humanos. Por ende, los trasladamos a donde estemos, ¿sí? Porque no somos una disociación, somos un todo. Entonces, esto también repercute en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, ¿sí? En cómo me voy a relacionar dentro y fuera del trabajo, ¿sí? Y también cómo me siento dentro y fuera del trabajo. Y esto sí realmente implica un riesgo profesional importante, que tenemos que empezar a poder mirar, porque realmente si no empezamos a observar esto, lamentablemente cuando aparecen signos y síntomas es tarde, ¿sí? Porque ya está instaurado
una enfermedad profesional. Entonces, en eso vamos a ir trabajando de a poco. El trabajo y la enfermedad también se relacionan, ¿sí? Nosotros en relación, miren, aquí esta es la influencia del trabajo, ¿sí? Nosotros obviamente tenemos una influencia que es positiva, mejoramos, maximizamos nuestro nivel de salud. Por el contrario, si esto es negativa, nosotros tendemos a enfermarnos, ¿sí? Pero como les he dicho anteriormente, el trabajo no nos enferma, nos enferman los ambientes de trabajo, ¿sí? Entonces, si tenemos que relacionar el trabajo con la enfermedad, va a aparecer esto que yo les decía anteriormente, una fatiga fisiológica. La fatiga fisiológica esta es la que podemos sentir en un largo día de trabajo. Recuerden que la mayor parte de los trabajadores en Argentina en general no tienen un solo trabajo, ¿sí? La mayor parte, y los indicadores lo dicen, tenemos más de 2 trabajos, ¿sí? O 2 trabajos como mínimo. Y esto implica de pasar de un lado a otro. Y ese descanso, un déficit en el descanso, hace que yo tenga una fatiga fisiológica, pero lo puedo recuperar a través del descanso y sueño, a través de una buena alimentación, a través de la recreación. Entonces, supongamos descanso sábado y domingo, el lunes ya tengo que estar renovado, ¿sí? Bueno, eso siempre y cuando la fatiga sea fisiológica. Sin embargo, cuando yo empiezo a hablar de una fatiga que es patológica o una fatiga crónica, es cuando en realidad ya aparte de la fatiga musculoesquelética que puedo sentir, que es una de las características de la fatiga fisiológica, empieza a aparecer una fatiga psicológica, ¿sí? Entonces, no tengo un buen nivel de productividad, me duele los músculos, me duele el cuerpo, casi no participo en vida social recreativa, ¿sí? Porque también podemos tener vidas sociales que se relacionen con el trabajo, esa no nos ayuda a descansar, tiene que ser recreativa. Y empezamos a tener signos y síntomas de esta fatiga patológica. Por ejemplo, el hecho de estoy pensando constantemente en el trabajo o problemas que puedo tener en el trabajo y me cuesta dormir. Y si me duermo, me despierto durante la noche, no puedo conciliar el sueño. Y si no, me levanto muy temprano y es como que no he dormido en toda la noche. Entonces, o estoy más irritable en mi horario de trabajo. Todo esto nos tiene que hacer pensar, ¿sí?, que algo está ocurriendo. Después van a aparecer las marcas ya del trabajo propiamente dicho. Eso ya cuando esta fatiga patológica se ha acentuado mucho más y nosotros empezamos a ver que existen ya marcas en nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a faltar por diferentes motivos, ¿sí? Porque tengo ese cansancio físico o mental, tal vez tengo lesiones en las piernas, en los hombros, el mal uso del posicionamiento del cuerpo y de la cinética también hace que empecemos a tener ya marcas en el trabajo, ¿sí? Esto hablando de lo físico, ¿sí? Pero también existen otras marcas de trabajo que tienen que ver con el burnout. Y tenemos que pensar todo este tiempo de pandemia, cómo nos ha impactado, ¿sí? Los riesgos psicosociales provocados estas condiciones y medio ambientes de trabajo, ¿sí? Se van acentuando y un poquito lo que les decía anteriormente, afecta a nuestro todo, ¿sí? No queda resumido a nuestro ambiente de trabajo. Por eso es importante reconocer en qué parte estoy fatigada, ¿sí? Perdón, en qué parte en estas variables estoy. Si estoy con una fatiga fisiológica, si estoy en una patológica. Repensarnos desde nuestro ámbito laboral. Bien. Entonces, es indispensable hablar de las enfermedades profesionales. Y estas son las que se dan, ¿sí? Y son producidas o causadas por el tipo de trabajo que realizamos a diario. Hay una nómina de trabajo de enfermedades laborales, profesionales, que
tiene que ver con diferentes cuadros clínicos y se relacionan directamente con las actividades que pueden llegar a producirlas, ¿sí? Y que estas sí se relacionan con factores que estén presentes en los ámbitos de trabajo, ¿sí? Y por ejemplo, en una terapia intensiva, el hecho de que estemos expuestos constantemente a una luz excesiva, si estamos por ejemplo, en un laboratorio de rayos, si estamos en hemoterapia, bueno, si estamos trabajando con pacientes en el área de salud mental, en la parte de oncología, bueno, todos estos ámbitos de trabajo tienen un impacto esperable sobre el profesional, ¿sí? Y esto está legislado. Esto creo, son 42 enfermedades profesionales que lo encuadra la ley, pero en el 2014 se ha ampliado un poco más, ¿sí? A pesar de eso, sigue quedando corto el listado, porque en relación a las nuevas demandas aparecen nuevos cuadros patológicos relacionados a nuestros ámbitos laborales. Por el contrario, después están los accidentes de trabajo. Eso ya son otras cuestiones, ¿sí? Son accidentes que se dan en seno laboral o antes de la llegada a nuestro trabajo o después de haber llegado también a nuestro trabajo, que están también contemplados dentro de la ley. Pero nosotros lo que tenemos que ver es la enfermedad profesional también, dependiendo qué tipo de profesión tengamos, es el riesgo de producir esta enfermedad que tenemos, ¿sí? Y para eso es importante tener en cuenta factores protectores para no llegar a que se produzca un tipo de patología profesional. Y esto lo dice la ley 16.744. Aquí la pongo para que es bastante larga, pero les va a servir leerla, porque también ahí habla en cuanto a las enfermedades profesionales, cómo se relaciona con lo que uno denomina las ART, ¿sí? Las ART reconocen, ¿sí?, todas las enfermedades profesionales que aparecen ahí y los accidentes laborales que aparecen dentro de la ley. Entonces, esto debemos conocerla para que podamos exigir que nos reconozcan frente a alguna de la enfermedad profesional o accidentes de trabajo. Entonces, si nosotros tenemos que empezar a hablar de lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo, es necesario que definamos en sí el concepto, que son estos elementos reales que inciden tanto directa o indirectamente en la salud de los que trabajamos. Es un conjunto que va a establecerse en una realidad concreta de una situación laboral, ¿sí? Los riesgos que tenemos para la salud que pueden provenir del medio ambiente de trabajo pueden ser físicos, químicos, biológicos, también los factores tecnológicos y la seguridad que podemos tener. Bueno, acuérdense que también ha habido en este tiempo la condición que ha surgido a través de la pandemia, ¿sí? También nos ha dejado algunas nuevas enseñanzas que ha hecho que tengamos que rever tal vez esto de las nuevas enfermedades profesionales, ¿sí? En las condiciones de trabajo de todo este conjunto sí pueden compensar o también intensificar diferentes tipos de riesgos, dependiendo también la duración a la cual el trabajador o la trabajadora se expone y el tiempo de trabajo. También, y por eso también uno se piensa en el ambiente de trabajo, que tiene que ser organizado y el contenido del trabajo tiene que tener relación a la preparación y a la cualificación que tenga el trabajador. El, este, mm, el sistema remunerativo que puede o no tener el trabajador también incide de manera importante, pero sobre todo es necesario que uno comprenda que no es lo único, ¿sí? No es lo único que tenemos que ver
en cuanto a lo que es el ámbito laboral, solamente resumirlo a lo que es el salario, ¿sí? El trabajo implica mucho más que eso, mucho más que eso. Y nosotros tenemos que empezar como trabajadores a poder mirarlo de esa manera, ¿sí? Eh, Muchas veces las condiciones de trabajo suelen ser un contexto agresivo, porque tienen que ver con este medio ambiente que el trabajador puede, lo que les decía, puede estar de manera prolongada expuesto a agentes químicos, físicos, biológicos, también a diferentes tipos de presiones o temperaturas extremas. Esto que yo les decía de los compañeros que están en las áreas de terapia intensiva, que tienen esa iluminación excesiva, o también lo contrario, ¿no? Cuando existen poca iluminación, también puede ser que afecte nuestra salud. También la intensidad y el ritmo de trabajo tiene mucho que ver, la simplicidad del trabajo, los ciclos que tendrían que ser más cortos, ¿sí? Y también hay que ver, ahora se está viendo mucho que la intensidad en el horario de trabajo, eh, en base a la carga horaria y a la actividad en sí, está repercutiendo de manera negativa sobre los trabajadores. Eh, a pesar de lo que les decía, que hay un progreso en el área técnica, seguimos teniendo trabajos intensos, pero sobre todo relacionado a lo que les decía, a la, a la exigencia psicológica que tiene y el trabajo mental, las presiones mentales a las que a veces estamos sometidos, ¿sí? Y mucho se ha podido ver a través de lo que es la pandemia. Eh, Reconocer que la salud de los trabajadores no es meramente una mercancía, ¿sí? Sino que tienen que ver y de admitirse a través de las compensaciones monetarias legítimas, y que esto no prime sobre el trabajo. O sea, eh, a veces a mayor riesgo en el trabajo, mayor es esa compensación, cuando en realidad nosotros no tenemos o no debemos aceptar de manera pasiva, ¿sí? Estos riesgos, sino al contrario, tenemos que saber detectarlas, trabajarlas y defender nuestra salud, sobre todo más allá de lo que implica una compensación en cuanto a lo que es los salarios. Esto se va a evidenciar y se va a poder estabilizar, trabajar cuando seamos los trabajadores y las trabajadoras, nos empoderemos más de nuestro rol, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, un poquito de lo que yo les decía anteriormente. Dentro de la CIMAT, uno dice, tenemos aspectos o elementos primordiales que están con la parte física, con la química y con lo biológico. Bueno, hay un poquito de lo que ya hemos nombrado, ¿sí? Dentro de lo que es el plano de las diferentes instituciones de salud. Y tenemos los riesgos biológicos que tienen que ver con las exposiciones a los virus, las bacterias, bueno, las nuevas patologías que surgen, ¿sí? Y los químicos sobre todo están, también los de salud estamos muy expuestos. Tal vez algunos, dependiendo de los sectores que estemos, más intensos que otros, ¿sí? Pero en realidad en todos los ambientes de trabajo pueden aparecer esto. Por eso son elementos que se trabajan de manera estándar en todas las instituciones de trabajo. Bueno, la pirámide de Kelsen, uno cuando empieza a querer darle un significado, cuando empezamos a estudiar, es necesario que pensemos esta pirámide de Kelsen, que es sobre todo lo que nos ayuda a visibilizar esta pirámide es la jerarquía jurídica, que va a aparecer en una representación gráfica de un sistema jurídico, que ustedes van a ver que esta pirámide está cortada o segmentada en diversos extractos o niveles. Esto es la relación vertical
entre las diferentes normas jurídicas que están establecidas dentro de lo que es nuestro Estado, ¿sí? Y tiene esta, sobre todo, una doctrina que es muy positivista. Esta pirámide surge sobre todo para que uno eh, pueda visibilizar, ¿sí? La norma jurídica y el valor de una norma superior en base a esta jerarquía en la pirámide. Entonces ustedes van a ver que ahí hay un nivel base. Este nivel base o nivel fundamental también le pueden decir, perdón, que es la punta es el punto del triángulo. Si no, vamos a ver, vamos a empezar mejor de abajo, ¿sí? Estamos ahí en el nivel base, eh, es la que sustenta el todo, ¿sí? Es como la más ancha, porque aquí tiene sobre todo la sentencia de los organismos jurídicos, las que son mucho más abundantes en comparación a los peldaños que después van a surgir. Y al mismo tiempo uno va a ir viendo cómo es la parte nacional, ¿sí? Después que tiene que ver con el nivel legal, que este es una segmentación intermedia y se puede dividir siempre en subpeldaños que van a tener que ver con leyes nacionales, locales o tratados que se den y según la ordenanza jerárquica que se tenga en cuanto al conjunto de leyes que uno busque comprender. Y la que les decía, normalmente que cuando hace uno lectura de las pirámides, la base es lo que sustenta. Y aquí el nivel fundamental está en la punta, a la inversa, ¿sí? Esta base es donde se halla la Carta Magna, sería. Ahí es donde está nuestra Constitución Nacional, a donde se va a apoyar todo lo que es el texto jurídico, del cual van a surgir todo lo que son las leyes y las disposiciones. Y esta es sobre todo basados en tratados de derechos humanos, ¿sí? De ahí va a bajar todo, impregna todo y así surge también. ¿Por qué la traigo a la pirámide de Kelsen a nuestro curso? Porque en realidad cada vez que queramos entender una ordenanza, entender en cuanto de los diferentes tipos de leyes que nos transversalizan como trabajadores, tenemos que saber que nada es casual, sino que estos surgen de una manera muy orgánica dentro de los de diferentes ámbitos jurídicos. De esta manera es donde nosotros podemos visibilizar de manera más clara cómo se van correlacionando. Entonces, las comisiones de lo que es la CIMAD han sido creados en el artículo 117 del capítulo 2 del título 8 del convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Estos convenios tienen que ver con la administración pública nacional, que están homologados en otros decretos, ¿sí? Y también ahí hay diferentes decretos y leyes que los respaldan. Eh, la idea principal del surgimiento de la CIMAD es velar por que haya mejores condiciones de trabajo y implementar medidas que garantice que esto se dé. Entonces tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la salud. Todo esto lo rodea al trabajador y a la trabajadora. Eh, Tenemos que seguir trabajando. La verdad, dentro de lo que son las CIMAD hay mucho todavía para seguir legislando, pero es muy importante que uno de a poco vaya conociendo todo lo que está implicado en lo que son las CIMAD para que nosotros lo podamos trabajar, pero también lo podamos exigir dentro de nuestros ámbitos laborales. Eh, por eso, si bien hoy la premisa del encuentro era ver estos aspectos legales, pero la verdad no podemos abordarlas de una manera simple sin tener en cuenta que
que el trabajo tiene que ser analizado desde una perspectiva colectiva, no individual, que los derechos a nuestra salud los tenemos que defender, no los tenemos que delegar en manos de otro ni de otras. Para poderlos nosotros defender, nos tenemos que empoderar de los mismos. Eh, Nosotros en este tiempo buscamos sistematizar responsabilidades y las causalidades de los diferentes hechos que se dan en los senos laborales y que nos perjudican como trabajadores y trabajadoras, pero es necesario siempre pensarlo desde un colectivo, establecer modos de discusión, de consensos, eh, establecer estructuras a donde todos podamos compartir conocimientos, donde podamos sugerir estrategias y sobre todo teniendo que garantizar y mirar y buscar consolidar, sobre todo construir y consolidar un método de salud obrera que nos permita transcurrir nuestra vida laboral sin dejar el cuerpo y la mente en el trabajo. Entonces, esto es algo que lo tenemos que nosotros poder desandar, nosotros poder empoderarnos y nosotros defenderlo. Nadie más que nosotros y nosotros lo vamos a poder lograr. Y por eso también es necesario que sepan que existen entes que pueden ayudarnos y colaboran también para nuestra formación en esta área. Entonces, el trabajo nunca es neutral. Para la salud de los trabajadores no es una mercancía, no se compra ni se vende. En la defensa de nuestra salud debemos luchar por las mejores condiciones de trabajo. Este es un camino inicial, es largo y hay que transitarlo. Yo los invito y las invito a seguir formándonos. La próxima vamos a hacer vamos a ahondar más en los aspectos legales y ya vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando las diferentes aristas para que nosotros como ser holísticos que somos podamos estar en nuestros ámbitos laborales de una manera positiva, creando un ambiente positivo, no solo para nosotros, porque esto es contagioso, lo positivo se contagia. Si yo creo un ambiente y aporto un ambiente de trabajo positivo, todo se retroalimenta en eso. Así que bueno, les agradezco muchísimo por estar y bueno, no se olviden que la salud no se vende ni se delega, se defiende. Gracias. Bueno, antes de despedirnos, estoy en línea por si necesitan hacer una pregunta, una sugerencia. Estoy para lo que necesiten. Gracias.